Pues para hablar de ese y otros temas, déjame saludar al querido Pepe Reveles, periodista con más de 50 años de experiencia, una trayectoria de 5 décadas del querido Pepe Reveles, Premio Nacional de Periodismo y autor de libros como este que le voy a recomendar reciente, que habla de la necropolítica en nuestro país, la necropolítica y el narcogobierno. Nuevas dinámicas de poder en México, dice el querido Pepe Reveles. Querido Pepe, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Igualmente les mando un gran abrazo de principios del 2025, que sea un año lleno de éxitos y periodísticos y también de mucha salud para toda la mesa, para Paco Cruz, para nuestro querido abogado César Gutiérrez Priego, para ti Vicente, para Toño, para todo el mundo. Aquí estamos, listos. Claro que sí, estamos listos para hablar de Trump, de Guanajuato, del operativo Enjambre, de los panistas que se están peleando porque le está tirando basura a Felipe Calderón a Vargas, el senador del Estado de México. En fin, leo también, lo acaba de compartir Ceci, que un periodista le pregunta a Donald Trump: ¿puede usted asegurar al mundo que mientras intenta obtener el control de Groenlandia y el canal de Panamá no va a utilizar la coerción militar o económica? Trump responde: no, no puedo asegurarle nada de eso. Que lo entienda el que quiera entenderlo. Mi querido Paco Cruz, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros, le recomiendo sus dos más recientes, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Querido Paco, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Vicente, buenos días, un abrazote a Pepe, que no lo habíamos visto, al licenciado César Gutiérrez Priego, que me imagino que ya está alistando su campaña, no campaña política, reitero, no campaña política, pero una campaña de acercamiento a los ciudadanos. No sé cómo va el proceso, en qué parte están, pero sé que está ahí en la lista y de veras que le deseo que le vaya muy bien, primero porque se lo merece, y pues tendrá que hacer una campaña de acercamiento con la gente, y para mí ese sería un súper mega regalo, que nos enseñe y nos diga cómo está mal, cómo se imparte justicia y lo que debemos esperar de los nuevos ministros que operarán o que entrarán en funciones, Vicente, a partir de agosto próximo, ministros, magistrados, jueces. Es un sistema nuevo en el que prácticamente está el destino de este país en cuestiones judiciales. Así que un abrazote para los dos. Y mira, Vicente, yo sé que tenemos una agenda, pero lo que ha hecho Mark Zuckerberg, eso es nota en serio. Eso es nota. Y lo que ha dicho Donald Trump, pues mira, no quiere nada, Panamá, Groenlandia, el Golfo de México. Pues sí, la verdad, como dices, ya está salido de sus casillas, pero eso quiere, está poniendo las cartas sobre la mesa. Primero habló sobre Panamá, Groenlandia, ahora el Golfo de México. Pues no quiere nada, pues solo cuestiones estratégicas para crecer al imperio, que eso es en realidad su política, el imperio o el imperialismo en toda su expresión, Vicente, de la mano de la xenofobia, de la mano del sionismo. Así que ahí tenemos a Trump en toda su expresión. Claro que sí, mi querido Paco, ya estaremos hablando de todo esto también con el querido abogado César Gutiérrez Priego, quien a través de La Silla Rota todas las semanas comparte su columna, que cada vez es más leída, la de Campo Marte, la videocolumna, que también cada vez es más revisada, y orgullosamente, hermano, miembro en esta familia sin censura. Querido César, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Vicente, un placer saludarlos como siempre, feliz año, un abrazo fuerte y con mucho cariño para Paco y para Pepe, y ya sabes, aquí ya regresando de vacaciones para poder darle un rato
Disfruto siempre muchísimo platicar con todos ustedes, con la gente que nos ve. Saludo a Toño también, a la producción, a Ceci. Y pues ya estamos aquí listos, ¿no? Para mí las vacaciones, yo disfruto mucho estar con mis hijos. Es la época cuando más puedo convivir con ellos, aunque es un poco desgastante. Tengo puros hijos varones y les gusta andar filosofando a las 3 de la mañana y platicando. Entonces es como un poco complicado, pero ya estamos listos para darle. A ver, no sé si merezca de la mesa un comentario, una opinión sobre lo anunciado en conferencia por Donald Trump, que le quiere cambiar el nombre del Golfo de México al Golfo de América, y no está bromeando, ¿eh? Ni creo que sea una de esas locuras de momento, porque, insisto, también le dice a un reportero que no se compromete a no usar la fuerza militar o la coerción económica para hacerse del control de Groenlandia y, para nosotros importante, el canal de Panamá. ¿Alguna opinión que te merezca, Pepe Reles? Sí, me parece que no serían sino palabras si no fuera por estas otras amenazas que están detrás. O sea, el cambio de nombre de por sí es un atropello porque pues está yendo contra la historia y todos estos siglos que lo hemos denominado de esta manera, pero detrás está la mano larga del intervencionismo. O sea, ellos quieren entrar no solo a cambiar el nombre, sino a dominar territorios que con cualquier pretexto, con el de los migrantes, con el del narcotráfico, dicen que les afecta a su política imperial, por un lado, y por otro lado, porque quieren imponer sus, pues lo que ellos desean de que sea América, y por eso le quieren poner Golfo de Estados Unidos o Golfo de América, porque ellos quieren imponer las decisiones de Washington a los gobiernos de esta región. Entonces, es no solo un cambio de nombre, sino es todo un simbolismo de la intervención, del intervencionismo de los Estados Unidos en esta parte del mundo, ¿no? Y como también lo has dicho, ¿no? Está amenazando, además del Golfo de México, a Panamá en esta región, pero también a Groenlandia. Entonces, estamos hablando de estos afanes imperialistas, digamos, renovados en este segundo periodo de gobierno al que va a ingresar a la Casa Blanca Donald Trump. No hay que despreciar estas amenazas, hay que estar muy atento, hay que responderle con declaraciones y actos soberanos que eliminen cualquier posibilidad de ese gran intervencionismo, de esa mano larga del imperio en los gobiernos, en las decisiones gubernamentales de nuestros países. Permítanme ir dejando sobre la mesa los temas y ustedes los van retomando como lo consideren. Paco, este documental que presenta en la mañanera la presidenta Claudia Sheinbaum confirma lo que hemos venido también señalando desde estas mesas de Sin Censura, que la crisis del fentanilo fue creada e impulsada por estadounidenses, no por el Chapo Guzmán, ni por sus hijos, ni el Mayo Zambada y sus hijos, es más, ni el Mencho y sus hijos. Es impulsada y creada por estadounidenses, y este documental habla de esas familias poderosas que han promovido el uso del fentanilo, primero como una innovación de la industria farmacéutica y a lo que hemos terminado hoy. Hoy también se lanza con este tema una campaña nacional contra el consumo de fentanilo que nos adelantaba Leticia Ramírez, la responsable de este encargo de la presidenta ayer allá a las afueras de Palacio Nacional. Pero como diría el gran filósofo Peña Nieto, ningún chile les embona. Veo a los odiadores de la 4T y del segundo piso de la transformación que dicen, ahí está, confirma de que México sí tiene un problema de fentanilo con esta campaña, tanto que ha estado criticando y negando lo expuesto por el New York Times. Ahora salen con su campañita, pues ni tan campañita, y es urgente, y nadie ha
negado una situación con el tema del fentanilo y otras drogas, querido Paco. Fíjate, Vicente, sí, nada más para terminar el comentario sobre Donald Trump, en realidad no solo va contra la historia, va a llegar con una actitud hostil de señor emperador, es decir, se quiere erigir en eso, poniendo o la historia del imperialismo sobre nosotros, sobre todo el mundo, así que yo no tengo duda de que algunas de las cosas que está diciendo lo van a hacer, sobre todo como hemos hablado siempre, por el equipo con el que va a llegar Waltz, el consejero de Seguridad Nacional, Marco Rubio, el nuevo embajador de Estados Unidos en México, si no tengo ninguna duda, pero en realidad lo que nos está diciendo es que tiene ya un plan definido para apoderarse de ciertas zonas que para Estados Unidos son estratégicas. El Golfo de México, petrolero. Sí, narco, nombre, petrolero. Petrolero. Quieren el petróleo del Golfo de México, todo el petróleo, el gas. Quieren el Ártico, Groenlandia. ¿Por qué? Por cuestiones de geopolítica con China y con Rusia. Quieren el canal de Panamá también, porque es un puerto importantísimo para cruzar los océanos. Si quiere cuestiones geopolíticas estratégicas para lo que él dice, levantar América, si quiere aplastar a todo mundo, aprovechando el imperialismo gringo, el imperialismo histórico, y así va a llegar. Va a llegar como un embajador imperial o como, yo digo como el Cuarto Reich, que eso no le encuentro otro nombre. Va a llegar como el nuevo representante del Cuarto Reich. Eso es Donald Trump y eso es lo que ha mostrado con estas intenciones expansionistas del imperialismo estadounidense. Y esto que hace hoy, pues eso nos dice, no le importa la historia, no le importa nada, no es el problema del narcotráfico, es el imperialismo estadounidense en toda en su máxima expresión, Vicente. Y mira, y sobre lo del fentanilo, yo recuerdo, fíjate, voy a ir a algo que dije hace más o menos 18 meses en una mesa, y voy a decir a dónde, con Julio Astillero, en una mesa les dije, en ese momento a quienes estaban en la mesa, les dije que iban a salir con el fentanilo del cártel de Sinaloa, y después se desata una campaña. Hay que ir a 18 meses atrás y no teníamos esta guerra del fentanilo tan abierta, ni siquiera teníamos al cártel de Sinaloa inmerso tanto en fentanilo. Hoy lo tenemos todos los días, sí, lo tenemos todos los días. ¿Por qué? Porque es parte de una narrativa para quitar culpas a las farmacéuticas de Estados Unidos. Ayer lo decía, mira, aquí lo decía Mike Beale con nosotros, justamente lo decía, le están quitando todas las culpas a las farmacéuticas como Purdue, que son las que procesaron a partir de los 60, los 70, el fentanilo como tal, como droga sintética, lo llevan al mercado, causan una crisis tremenda, y en los últimos 2 años meten a México y a los cárteles mexicanos para culparlos de esa crisis que ellos no quieren asumir y no la van a asumir. Si hay una crisis de fentanilo o por adicción al fentanilo en Estados Unidos, es culpa de las farmacéuticas de Estados Unidos que, sin medir nada, como pasa siempre, recetaron el oxicodón y otros medicamentos derivados del opio, pero ya sintéticos. Los recetaron como si fueran duraznos, como si fueran fresas con crema. Los estuvieron recetando para los dolores, para todo, y cuando descubrieron la problemática que causa el fentanilo, pues fue más fácil culpar a los cárteles. No estoy diciendo que no haya producción de fentanilo, pero ni con mucho, Vicente, tenemos, y digo como país, tenemos la capacidad para producir tanto fentanilo como demandaron y como consumieron los estadounidenses a partir de la década de 2000, ya abiertamente. Y digo abiertamente porque antes lo consumían drogas sintéticas, nunca sabían qué se metían, pero consumían drogas sintéticas, y ellos sabían que había cárteles mexicanos que producían drogas sintéticas. Nunca hicieron nada porque Zedillo les había entregado el país, porque Fox se los entregó, porque Calderón se los entregó, porque Peña se los entregó, y en el momento que llegó López Obrador y les cambió las reglas de juego, recordaron que tenían un problema de adicciones
no solo al fentanilo, a todas las drogas sintéticas, pero que encontraron que el fentanilo es peligrosísimo y claro, nos van a cargar todas las culpas, pero eso es lo que vamos a enfrentar, Vicente. Es lo que vamos a enfrentar porque tenemos un problema de narcotráfico que se descuidó históricamente, no ahora. Yo lo he documentado por años, desde 1984, porque ahí tengo mis archivos. Documento que desde la presidencia de la República se controlaba el narcotráfico, se controlaba la violencia, y así no estuvieron. Y Estados Unidos estuvo siempre de acuerdo, claro, estuvo de acuerdo porque cuando cambiamos del generalato a los presidentes civiles, ellos controlaban a los presidentes civiles, trabajaban a partir de Adolfo Ruiz Cortines y hasta José López Portillo, trabajaban para la CIA. Entonces, ¿qué nos iban a decir? Nada, no les importaba que tuviéramos violencia, que tuviéramos narcotráfico, nada, porque podían hacer lo que quisieran. Hoy ya no pueden, desde que llegó el presidente López Obrador y ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, lo ratificó, no van a hacer lo que se les pegue la gana. Bueno, pues ¿qué tenemos? Tenemos ese problema gravísimo ahora con un tipo que está loco, con un tipo que tiene ambiciones imperiales y que viene con un equipo de halcones, y yo insisto, ¿qué son los halcones para que la gente se entere? Y hay que recordarlo siempre, en los 60, en los 70, en la guerra de Vietnam, se inventaron dos términos, palomas y halcones, Vicente. Las palomas eran los diplomáticos del Departamento de Estado que se inclinaban por la solución de problemas a través de la diplomacia, de la política, las palomas. Y los halcones eran los dudos, los que favorecían golpes de Estado, intervenciones militares, guerras. Y lo que tenemos hoy son halcones que vienen a qué? A recuperar esa historia del imperialismo de Estados Unidos. Y yo siempre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo va a tener que estudiar para ver cómo lidia y cómo enfrenta a Donald Trump y a todo el equipo que viene con él. ¿Cómo le van a hacer? Pues lo vamos a ver a partir del 20 de enero, porque la moneda está en el aire, pero pues Trump está poniendo sus condiciones de inmediato, ¿no? El Golfo de México es un tipo negociante, es un tipo comerciante, imperialista, que va a poner ciertas condiciones y va a pedir la entrega del Golfo de México a cambio de no hacer nada. ¿Lo va a lograr? Yo espero que no, pero bueno, pues creo que estoy convencido que Claudia Sheinbaum Pardo está preparada para enfrentarlo, pero lo vamos a tener que esperar ya no mucho. Estamos hoy a 7 de enero, martes 7, el próximo día 20, Donald Trump toma posesión para su segundo periodo y vamos a saber verdaderamente de qué tamaño es el monstruo que va a llegar a la oficina oval de la Casa Blanca. Y es un monstruo de momento que está desquiciado. Quiere Canadá, Panamá, el Golfo de México y nada más la zona ártica del mundo. Sí quiere a Groenlandia, así que vamos a ver, pero ya sus cartas ya las puso sobre la mesa, Vicente. Así es, y entre otras cosas, el querido César dijo en conferencia que México está gobernado, controlado por los cárteles de la droga. Hay que esperar a ver qué responde con su característica prudencia la doctora, la presidenta Claudia Sheinbaum ante estas bravuconadas de Trump. Pero si así fuera, pues hay que leerle la cartilla también a Ernesto Zedillo. Lo mencionaba Paco, lo has mencionado tú, y pienso, ¿no? Metanfetaminas, los reyes de las metanfetaminas, los amezcua, con los que hacía negocios la familia de la esposa del presidente en ese entonces, Ernesto Zedillo, metanfetaminas, químicos, fentanilo en el 2025, décadas después. Por cierto, reaparece en público en el ITAM en estos días Ernesto Zedillo, mi querido César Gutiérrez Priego. Seguimos avanzando con los temas aquí en esta mesa sin censura. Sí, así es, Vicente. Fíjate que yo, por ejemplo, que también estudié en el ITAM, por ahí un par de diplomados, ya hice la solicitud para poder ingresar y esperemos que se me conceda para ver si ahora sí se nos da y se nos hace poder confrontarlo de forma directa aquí en México, porque ya lo hicimos en alguna ocasión allá en Yale, en los Estados Unidos. Y mira, Vicente, me parece que hay toda una campaña que viene por parte del gobierno de los Estados Unidos y que no es tan difícil darnos cuenta cuando tú analizas y ves que hay diversos medios de comunicación, varios periodistas, algunos comentócratas y algunos tecnócratas que están utilizando este tema
para atacar al gobierno mexicano, demeritar cualquier opinión que se pueda dar y tratar de generar una idea completamente distinta. ¿Y a qué me refiero, no? Cuando tú escuchas que el ataque va en contra de los grupos criminales y que nosotros hemos tenido este problema desde hace más de 40, 50 años, que cada vez este problema se ha ido haciendo más grande. ¿Por qué? Pues porque hubo muchos gobiernos que en su momento no solo no atacaron a los grupos criminales, sino que además formaban parte de ellos y los protegían, y las pruebas son más que claras, ¿no? Existe una sentencia en contra de Genaro García Luna, eso por lo menos habla de 2 sexenios, tanto el de Vicente Fox como Felipe Calderón, en donde la persona encargada de la seguridad pública en este país, pues obviamente estaba relacionado con cárteles de la droga, en específico el cártel de Sinaloa. Y eso no es un dicho, es un hecho. Pero cuando tú te das cuenta que Donald Trump obviamente viene con toda esta baraja de opciones en donde dice, pues vamos a quedarnos con el Golfo de México, vamos a quedarnos con Groenlandia, le vamos a poner a todos los países del mundo, o la gran mayoría de los países en el mundo, aranceles especiales si quieren hacer negocios con los Estados Unidos, y que obviamente como bien lo decían los compañeros, imperio empieza a salir a hacer señalamientos y ataques a muchísimos países, ¿no? Y que ya vimos que pues el primer caído pues es el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y que a diferencia de lo que sucedió en Canadá, en México tenemos una presidencia de la República, una presidenta que está firme, que está fuerte, que tiene popularidad, que tiene al Congreso y que tiene todas las herramientas para poder hacer frente tal vez a la peor crisis internacional que pueda existir en la relación binacional entre México y los Estados Unidos, pues eso nos da esperanzas de que puede ir por buen camino. Pero cuando tú escuchas que existe una campaña en diferentes medios de comunicación, que de repente ves a personajes como sacan a un doctor anestesiólogo a decir que hay diferentes modalidades de fentanilo y que por el amor de Dios no se exhiban, porque no es lo mismo el Fenodit, que estamos hablando de un producto químico que se utiliza para anestesiar a las personas, con el fentanilo, ¿no? Que no tiene nada que ver con el fentanilo que se vende para consumo como psicotrópico para que la gente se pueda drogar, pues me parece una locura, porque imagínate cuando tú tratas de crear esta impresión de que todo lo que dice el gobierno es mentira y entonces vas en específico a un grupo para tratar de justificar el hecho de que el gobierno de los Estados Unidos quiere tener injerencia en México, al grado de que vemos a un coronel del ejército de los Estados Unidos retirado señalar que se puede hacer la declaración de que los grupos criminales realmente son grupos de terroristas y que con eso el gobierno de los Estados Unidos puede ingresar al país y utilizar, ¿no?, al ejército norteamericano para ir en contra de estos criminales, pues me parece inaudito, porque además no es así como opera, de acuerdo a las leyes internacionales y las mismas leyes internas de los Estados Unidos. Porque cuando tú determinas que hay una organización terrorista, lo primero que tienes que hacer es, dentro de tu territorio, quiénes son aquellas personas que trabajan con la organización terrorista. Eso es lo primero que tienes que hacer para poder llevar a cabo una investigación, la cual te lleve, ahora sí, en contra de este supuesto grupo terrorista y en conjunto con el país que está auspiciando o en donde se encuentra este grupo terrorista, hacer trabajo conjunto para ir en contra de. Pero, pues obviamente cuando nosotros nos damos cuenta que existe un grupo importante de medios de comunicación, de periodistas, de comentócratas, que quieren poner en tela de juicio y en duda lo que señala el gobierno federal, pero en específico el ataque va contra la presidenta de la República. Cuando escuchas a un personaje que a mí me da muchísima pena ver, a un Ricardo Pasco, que salga a decir que supuestamente el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mandó una carta en donde ordena que tienen que tener cierto tipo de ideología y que tiene que ir en contra de la doctora Claudia Sheinbaum y en contra de la estrategia de seguridad del país y en contra de Omar García Harfuch, me parece una locura, porque lo que tratan de hacer es crear un pleito que no solo no existe. El presidente de la República, en su momento, Andrés Manuel López Obrador, fue muy claro, dijo, cuando yo termine de gobernar, no van a volver a saber nada de mí, nada es nada. Como él ha cumplido con esa palabra, hemos visto incluso ataques, ¿no?, en donde decían que se creó un cuartel de la Guardia Nacional para el cuidado del presidente, pero ahora dicen que el presidente no se encuentra allá en su rancho en Palenque,
y que él sigue estando ¿cómo se llama? En el Palacio de Gobierno, en donde él sigue mandando. Entonces es tratar de crear toda una serie de especulaciones como para tratar de dividir, ¿no?, al país cuando viene una ofensiva del gobierno de los Estados Unidos tan fuerte y tan poderosa, y que me parece que también es parte de desviar el tema. Porque cuando tú escuchas, decía Donald Trump, que lo que quieren es que en vez de que sea el Golfo de América, ahora se llame el Golfo de México, se le llame el Golfo de América, me parece que es tratar de desviar la atención sobre ciertos puntos. Y me parece que él tiene mucho esa habilidad porque es retomado por los medios de comunicación. Es como reportaje que saca el New York Times. Me parece que ellos mismos saben que no tenía rigor periodístico, me parece que ellos mismos sabían que iba a ser sumamente criticado, pero tal vez esa era la intención, para que siguiera estando en la palestra del tema, el hablar de un supuesto laboratorio de creación de fentanilo, donde en realidad, pues con lo que nosotros estamos viendo, pues si así se supone que se produce el fentanilo, pues qué necesidad tienen de hacerlo en México. Y después ellos justifican que supuestamente haya muchos precursores químicos que no llegan a México y que entonces están utilizando otro tipo de precursores. Entonces ya no estamos hablando de fentanilo, estamos hablando de diferentes tipos de metanfetaminas. Y eso es lo que me parece todavía más peligroso, ¿no? Que haya gente que trate de justificar un hecho cuando si así puedes producir fentanilo, ¿para qué lo haces en México? ¿Para qué? Si lo puedes hacer directamente en los Estados Unidos, en cualquier cocina y sin ningún problema, ¿no? Pero bueno, no falta el tipo de narrativas que se van creando, y ahí es donde nos podemos dar cuenta a quienes retoman estos temas y la forma como los retoman, los intereses que existen por apoyar a un gobierno extranjero. No, me parece que no hay que ser un genio para darnos cuenta quiénes son, qué es lo que buscan y qué es lo que les interesa. ¿Por qué? Porque hay personajes tan perversos que son capaces, que quieren ver al mundo arder, simple y sencillamente para ellos sacar un beneficio personal y económico. Así es. Operativo Enjambre en Guanajuato. ¿Algo saben ustedes de esto que ya algunos preguntan si es parte del operativo Enjambre que desarrolla el equipo de seguridad encabezado por el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch? Pepe, estoy viendo que estarían temblando muchos de esos que tienen nexos con el crimen organizado en Guanajuato. Me están oyendo los panistas, los prianistas allá en Guanajuato. Más de 300 elementos de las fuerzas especiales del ejército llegaron, todo parece indicar, sin previo aviso, a León para intentar poner las cosas en orden. A eso súmale, querido Pepe Rebeles, las declaraciones del obispo de Irapuato, que pide a las autoridades tomar con seriedad el tema de los niños halcones o sicarios. Dice que el crimen organizado, y lo cito, está transformando a los niños en halcones o sicarios, querido Pepe. Sí, yo no quisiera, antes no quisiera dejar de comentar algo que tocó aquí a última hora el licenciado Gutiérrez Priego, que tiene que ver con esta difusión de mentiras de cómo se elabora el fentanilo para incrementar la culpabilidad en contra de México. El New York Times nos dice que se puede hacer en casas y se hace en casas de Culiacán, casas comunes y corrientes, en cocinas comunes y corrientes, lo cual no es creíble desde el punto de vista científico. Tuvo que salir a decir el gobierno de México porque no existe esto que se llama tolerancia al fentanilo, es decir, se requieren máscaras, ventilación, cocinas específicas aisladas, digamos que no se puede estar respirando tranquilamente sin cubrebocas especiales. En cuanto a los operadores de la elaboración de estos químicos, ya un mes antes se había dicho que Sinaloa estaba contratando jóvenes químicos y estudiantes para hacer las drogas más letales y hacer las pruebas, etcétera, etcétera. Dice que si hubiera tolerancia al fentanilo, pues no habría tanta muerte en Estados Unidos. No es posible producir, digamos, fentanilo como si se tratara de cualquier metanfetamina.
es muy diferente y posiblemente se referían a laboratorios a un laboratorio que visitaron en una casa, en una cocina común y corriente de una casa que estaba elaborando drogas. Seguramente se referían a metanfetaminas porque el fentanilo es imposible producirlo en esas condiciones. Y como dice el licenciado Gutiérrez Priego, pues entonces ¿para qué necesitan hacerlo en México? Lo pueden hacer en Estados Unidos, si están todas las condiciones, ¿no? Entonces, creo que están no solo haciendo más propaganda en favor del gobierno y del futuro gobierno de los Estados Unidos para culpabilizar a México de toda la producción del fentanilo, como si así fuera, ¿no? Cuando se descubrió que hace más de un mes que Canadá era un centro realmente importante en el mundo para producir el fentanilo y lo quieren ahora instalar en las cocinas comunes y corrientes de las casas, ¿no? No hay tolerancia a la letalidad del fentanilo, por más que quieran hacerlo aparecer así, de esa manera, porque se requieren laboratorios donde se puedan controlar las condiciones de exposición, los equipos especiales eh, eh, para, la, para esta síntesis química, para los sistemas de ventilación, que sean también profesionales, y no se puede hacer en una cocina doméstica, como asegura el New York Times. Pues por eso México tuvo que responder que México no va a aceptar injerencia, un injerencismo alguno en el control del fentanilo y de ninguna otra droga, ¿no? Sino que lo hará con independencia, con soberanía, con conocimiento propio y no va a aceptar este tipo de pues relatos de ciencia ficción realmente, ¿no? Y que lo haga el New York Times pues, es muy deplorable y también muy revelador de cómo vienen las cosas dentro de un par de semanas, ¿no? Entonces, creo que vale la pena dejarlo ahí claro para que la gente no se vaya con el engaño y no se coma estas fantasías que nos mandan desde los Estados Unidos. En cuanto a este operativo Enjambre que mencionaba Vicente en Guanajuato, bueno, le están dando el mismo nombre que se le da en el Estado de México porque es popular hacerlo de esa manera. Es un operativo de conjunto de varias fuerzas militares y civiles, ¿no? Policíacas. Estos operativos Enjambre empezaron a dar resultado en el Estado de México y creo que es bueno que lo copie Guanajuato también y que siga su curso en el Estado de México, de tal manera que haya, llámese como se le llame, no hay ningún inconveniente que se le llame Enjambre, pero es el nuevo nombre, digamos, de la de la coordinación de las fuerzas para atacar a la delincuencia organizada que está haciendo Omar García Harfuch y que influye en los estados y en las decisiones de las fiscalías, de las jefaturas de seguridad, las secretarías de seguridad de cada uno de los estados. Yo creo que se va a diseminar en otros lugares del país, no nada más en el Estado de México y en Guanajuato, sino en otros lugares, porque hay necesidad de replantearse la forma de atacar a la delincuencia organizada, de no dejarla crecer, de no dejarla avanzar, de ponerle un hasta aquí para poder empezar después a hacer que retrocedan los índices de inseguridad en el país. Y la única manera es con estos operativos de inteligencia, de prevención, de coordinación, de comunicación entre las dependencias, tanto militares como civiles, para que las cosas marchen como deben marchar. Y si lo hace Guanajuato, que ha sido señalado como el sitio de más violencia en el país en los últimos meses y años, pues me parece realmente plausible. Y no solo que se aplique en Guanajuato,
sino que sigue el del Estado de México y se contamine en buena manera, de forma positiva, que se transmita, que se transmine hacia otros estados para que finalmente empecemos a ver resultados en la seguridad de la ciudadanía de todo el país. Estoy viendo que hoy martes 7 de enero, debieron de haberse presentado mi querido Paco, mi querido Pepe, mi querido César Gutiérrez Priego, debieron de haberse presentado en corte, en una audiencia, los hijos de el Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán López, conocido como el Ratón, y Joaquín Guzmán López, el otro hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, señalado de haber estado en ese avión en el que también viajó el Mayo Zambada hacia Estados Unidos, luego arrestado, y muy pronto también el Mayo Zambada tendrá su audiencia en corte. No se han presentado a las audiencias, lo que podría, de acuerdo a los que saben, darnos una idea de que está buscando negociar con las autoridades estadounidenses y convertirse en testigos especiales, en testigos protegidos. Paco, hoy no se presentan a sus audiencias los hijos del Chapo Guzmán. Vicente, fíjate, bueno, yo voy a hacer 3 comentarios. Uno, el reportaje de Natalia Kitroff digo yo, y de Paulina Villegas salió un domingo. El lunes yo te dije, y ahora después, con todos los elementos que tenemos, yo ratifico lo que dije. Para mí son ellas a la punta lanza a través del New York Times para buscar eventualmente una intervención armada en México con el pretexto del fentanilo. Lo dije entonces, te dije que eso no era posible, que eso, lo que dije en concreto es que estaban cocinando arroz con leche, lo dije ese día. Sí, sostengo lo mismo, no estaban cocinando, no estaban sintetizando fentanilo, que tiene otras condiciones, sino que se buscaba una narrativa para justificar o para darle a Donald Trump herramientas para una eventual incursión armada en México, de la forma que fuera, a través de misiles Patriota, a través de operaciones con boinas verdes, con otros grupos especiales de la Marina Armada de Estados Unidos, del Navy, como le dicen ellos, Navy SEAL. Sostengo hoy, con todos los elementos que hay, lo que dije el primer día se sostiene. Son Natalie Kitroff y Paulina Villegas, son 2 puntas lanzas a través del New York Times, que es uno de los periódicos más reconocidos en el mundo, para una incursión. Y si tomamos la historia del New York Times reciente, ellos conocían, por ejemplo, cómo Estados Unidos colaboraba con armas y con droga, con los contras en Nicaragua, conocían los problemas de Panamá. Ellos fueron la punta lanza para la invasión a Irak y la guerra que dejó 1 millón de muertos. Ese es el New York Times que por lo menos desde los 90 para acá, los 90 del siglo XX para acá, es un periódico que ya no es aquel de los 60, de los 50, que tenía prestigio. Es el New York Times de Tim Golden, el New York Times de las campañas narcopresidente que nunca dio resultado. Así que ese es el New York Times, eso es lo que debemos esperar. Y claro, y ayer lo decía Mike Vigil, lo decía, pues quién sabe qué fueron a hacer, pero fueron a hacer esta cuestión del laboratorio. Es una cuestión de drogas, es una cuestión política, discúlpame, es una cuestión política porque le tienen miedo a Donald Trump. Es decir, se están alineando desde mucho antes con Donald Trump. Así que bueno, eso es por un lado. Por el otro, mira, el de los chapitos, pues ya lo habíamos anticipado, van a negociar con ellos, y esa es la doble moral o la hipocresía de los estadounidenses. Van a negociar con un cártel que produce fentanilo, con uno de los cárteles más peligrosos que hay no en México, en el mundo, estudiado por ellos mismos, entonces van a negociar. Así que, y eso nos lleva otra vez al fentanilo. No están tratando de acabar con el fentanilo, que
es uno de los mayores negocios en Estados Unidos porque es un medicamento que se recetó clínicamente a través de médicos certificados en Estados Unidos. Están buscando otras cosas, la intervención en México. Así que siempre nos va a llevar a eso, pero pues es la hipocresía, es la doble moral de Estados Unidos y son los intereses de Donald Trump y de todo el equipo que va a llegar. Así que no es tampoco podemos dudar que eventualmente el Mayo Zambada va a negociar con ellos, va a negociar, le van a dar trato preferencial los años que le queden de vida y eventualmente eso van a hacer con el Cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Por qué? Porque controlan para ellos el tráfico de drogas o parte del tráfico de la producción de narcóticos desde Colombia. Desde Colombia, 49 países, pero tienen influencia en 100. Y eso lo pueden hacer solo con la intervención de la DEA y con el brazo armado antinarcóticos de la CIA. Así que eso nos lleva, y hay que verlo claramente, porque eso es con lo que va a tener que lidiar la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con lo que va a tener que lidiar el embajador de México en Estados Unidos. Así que es crudo, pero así es. El narcotráfico es un negocio de Estados Unidos y nos van a tratar de someter como lo han hecho históricamente a través de ellos. Hoy se nota más porque antes, pues todos los presidentes se vendían abiertamente a la Casa Blanca, ni siquiera encubierto, por lo menos a Ruiz Cortines, López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz trataron de mantenerlo en lo oscurito, lo mismo que López Portillo. Después se descubrió que todos cobraban en la CIA, pero de Miguel de la Madrid para acá hasta Enrique Peña Nieto, todos estaban entregados a Washington. Recordemos, nada más como 14 agencias de espionaje y policiales de inteligencia de Estados Unidos operaban en México. Hoy ya no pueden hacerlo, entonces van a buscar otra forma. Lo han buscado desde el presidente Andrés Manuel López Obrador, de someter al presidente, o en este caso a la presidenta de México, y debemos esperar todo lo que sea. Lo importante para mí va a ser la forma que lidie la presidenta con todas esas amenazas que son parte de lo que debió haber previsto si ganaba Donald Trump. Ganó, así que tiene que lidiar con ellos, ha tenido tiempo para estudiarlo, para aprender y para saber hasta dónde puede ceder o hasta dónde puede empujar al gobierno de Donald Trump, porque sí se puede decir, ya no somos el mismo país que éramos hace 8 años, 9, somos un país renovado, tenemos 2 presidentes, esta es la segunda, una presidenta decentes, que que no tienen cola que les pisen, tanto que no le han podido demostrar al presidente López Obrador que recibía o que tenía vínculos con el narcotráfico. A la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pero menos. Así que es lo que tenemos que esperar. Vamos a esperar muchas presiones, sí, las sí va a haber. Entonces ya están ahí. Y mire, por el caso del lado de Enjambre, yo sé que tenemos mucha diferencia de opiniones. Yo insisto que en las prisas están haciendo algunas cosas mal, por más que esté dando resultados de momento, ¿sí? O sea, son operativos contra la corrupción. Y si lo ponemos como operativos contra la corrupción, están dando muy buenos resultados, pero jamás podemos catalogar a ningún enjambre un operativo contra el narcotráfico. Yo insisto que en esa prisa que tiene Omar García Harfuch por dar resultados y darlos muy pronto, están cometiendo un error. Y el primer error grave que yo veo, Vicente, es que se brincaron a todas las policías estatales. Da la impresión de que la Policía Estatal de Estado de México, que conozco de pies a cabeza porque tengo familiares trabajando ahí adentro, es impoluta, que nunca se corrompieron. Y si bien es cierto que las alcaldías son un nido de corrupción y que son facilitadores del narco, la Policía Estatal del Estado de México está llena de comandantes narcotraficantes, de comandantes que protegen el crimen organizado. Lo he denunciado, he dado nombres y lo puedo decir en este momento. Gracias al operativo Enjambre, algunos de los mayores operadores del narcotráfico, la familia michoacana, el cártel del Golfo, ya no están en el Estado de México, o están en Guerrero o están en Michoacán. ¿Por qué? Porque brincaron a las policías estatales. Las policías estatales son fundamentales. Entiendo lo que dice Pepe, entiendo lo que dice el licenciado Gutiérrez Priego, es parte, nada más la primera parte, sí, pero para mí el operativo está mal diseñado, está mal operado, a menos que nos lo vendan como un gran operativo contra la corrupción. Operativo contra el narco, no. No, ¿por qué? Por más que agarren, pues sí están agarrando presidentes municipales que son asesinos o que son secuestradores o que operan algunos delitos del crimen organizado. Y es importante verdaderamente sí, porque se puede disminuir la violencia,
pero lo que yo insisto, a largo plazo puede ser peligroso porque ninguna policía estatal se ha limpiado, a menos que el plan a mediano plazo sea limpiar las corporaciones, pero en lo que toca a las que yo conozco, las dos la de Guerrero, la policía del Estado de México, siguen intactas, es la policía que dejó Marisela Cervantes, que era el brazo operador de García Luna en el gobierno de Alfredo del Mazo Maza. Entonces yo creo que ahí debían prestar o poner atención, tener cuidado, porque se brincaron del nivel federal al nivel municipal. Y siempre dije, si quieren limpiar la policía, primero el federal, lo hizo el presidente muy bien, creó una Guardia Nacional que debe tener por ahí algún elemento, pero en realidad en este momento parece una policía limpia, y qué bueno. Luego dije, tienen que limpiar a las policías estatales y luego al municipal, pero se brincaron de la federal a la municipal, seguramente tienen algún plan, espero que así sea, de lo contrario, sí pueden cometer un error grave porque los comandantes de las policías estatales tienen más poder que los alcaldes y que las policías municipales y saben cuáles son los movimientos de la Guardia Nacional, saben cuáles son los movimientos del Ejército Mexicano, de la Marina Armada, así que yo digo, es como nada más una llamada de atención, ojalá les vaya bien y ojalá que así como están planteando el operativo Enjambre, les dé bien resultado, pero para mí de momento hay errores y los tienen que subsanar muy rápido y los errores son debido a la prisa que tienen por dar resultados para enfrentar al gobierno de Donald Trump, Vicente. Sí, es más que claro y evidente. Quiero saludarlos con mucho gusto, queridos compañeros, también desearles, por supuesto, un muy feliz año. Muchas gracias por los hermosos deseos que nos expresan desde el principio. Ahí al maestro José Reveles, a ti, querido Paco, y por supuesto al queridísimo César Gutiérrez Priego, a quien le quiero dar la palabra ahora también para hablar un poco más precisamente de lo que está planteando el queridísimo Paco. Efectivamente, es un operativo que para algunos dejará mucho que desear y para otros es un buen comienzo. Por un lado se tiene que empezar, tú lo planteas en la silla rota en tu columna, como es que pues es el primer paso en cuanto al tema de seguridad. Primero, allá en el Estado de México, como bien mencionaba el maestro José Reveles, están retomando el nombre para Guanajuato. Y bueno, pues esto simple y sencillamente, yo lo veo, querido César, Paco y maestro José Reveles, como la forma de tal vez de hacer una radiografía. ¿Qué más? Es más, vamos a ponerlo así, como una biopsia, porque eso es lo que tiene México, un cáncer terrible al enfrentarse al crimen organizado. Y este tipo de operativos es meterse al cuerpo, sacar del organismo, del órgano, pues tal vez de parte del tumor para analizarlo. A lo mejor es una biopsia y es un buen inicio, es un buen comienzo. ¿Qué opinas de esto, César? Fíjate, Toño, que yo lo veo así. Mira, hay que recordar, no hace mucho, ya hubo un cambio en la Secretaría de Seguridad del Estado de México. Hay que recordar que anteriormente tenían al abogado Andrés Andrade Telles, el cual fue pues muy criticado porque no tenía la experiencia, ¿no?, en el manejo de la policía. Él tenía una visión mucho más de el respeto al debido proceso, pero la realidad es que no tenía capacidades, ¿no?, pues realmente director de seguridad pública. Y trajeron al teniente coronel Cristóbal Castañeda Camarillo, quien ya es retirado del ejército y que ya tenía experiencia en algunos otros estados de la República, como en el estado de Sinaloa. Por supuesto que tienen que ir, ¿no?, limpiando las diferentes corporaciones, y por supuesto que se sabe, y eso es histórico, que la Policía del Estado de México, pues obviamente es una de las policías más complicadas con la cual se puede trabajar, pues porque existen grupos de poder al interior muy conocidos y muy grandes, ¿no?, que operan desde hace décadas. Pero también se sabe y se tiene conocimiento que las policías municipales del Estado de México pues son de las policías más complicadas que existen en el país y que hemos visto que incluso han tenido enfrentamientos con la Guardia Nacional, con elementos del Ejército Mexicano y de la Armada de México, cuando han tenido problemas de jurisdicción,
Entonces, me parece que se han enfocado al problema principal, que es cuál es el eslabón más débil que tenemos nosotros en la cadena de procuración de justicia, de seguridad pública, de capacidades de investigación, pues las policías municipales. Por eso se inició con las policías municipales, con los municipios, y me parece que es el trabajo que se va a seguir continuando. Coincido en que esto no es un operativo en contra de los grupos criminales, es un operativo en contra de todos aquellos personajes políticos y policíacos que están involucrados con grupos criminales, porque la única forma en que tú puedes ir en contra del grupo criminal, pues tienes que ir contra la estructura que lo está protegiendo. Y cuando tú puedes ir en contra de la estructura que lo está protegiendo, entonces tienes mayor oportunidad de tener éxito, porque se sabe, y creo, me parece que lo hemos platicado, lo platicamos aquí con los compañeros en esta mesa de seguridad, que incluso era los primeros 100 días del gobierno de la presidenta de la República, era un plan muy ambicioso, pero que nosotros iríamos viendo cómo se llevaba a cabo este trabajo y que se buscaría replicar a nivel nacional algunos de los éxitos que tuvieron en la Ciudad de México y de los operativos que están implementando. ¿Por qué yo sí veo un éxito? Porque nosotros sí vemos que todas estas detenciones fueron corroboradas por el Poder Judicial por una cuestión muy sencilla. La gran mayoría, si no es que todas ellas, fueron derivadas de órdenes de aprehensión u órdenes de cateo que se autorizaron por parte de la autoridad judicial. Me parece que esa es la parte importante que estamos viendo, que el trabajo de coordinación con el trabajo de investigación y ahora con las facultades que ya tiene la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de que pueden realizar las investigaciones en coordinación con el Ministerio Público para darle elementos, es la gran diferencia de lo que hemos visto con cualquier otro sexenio, porque le están dando esa capacidad de darle continuidad a una investigación y no esperarse a que sea el Ministerio Público quien lo solicite por parte de los medios legales. ¿Por qué? Porque nuestro sistema, que fue adoptado de un país anglosajón como el de los Estados Unidos, basaba todo en el hecho de que las policías tienen capacidad de investigación para continuar sobre un hecho delictivo en específico y no tenerte que esperar a que sea el fiscal quien ordene, incluso de forma escrita, el que se pueda continuar con la investigación, porque las policías que nosotros vemos de seguridad pública no tenían esa capacidad y tenía que ser la policía ministerial o la policía de investigación. Eso me parece que es uno de los éxitos que se tratarán de replicar en toda la República y que nosotros tenemos que entender. Lo que dice Paco es cierto, la Policía del Estado de México es una policía en donde se conoce que hay grandes grupos que siempre han utilizado a la Policía Estatal para proteger a delincuentes. Eso se sabe y me parece que es histórico, la gente que nos está viendo y escuchando lo saben, pero también el gran problema que se tiene es que muchos de las policías municipales, si no es que la gran mayoría, hacían pactos con grupos regionales y ponían de secretarios de seguridad pública a personajes que incluso pertenecían al mismo grupo criminal. Entonces los mismos policías municipales decían, ¿qué oportunidad tengo yo de realizar mi trabajo? Si lo realizo, me puede costar la vida, y si no lo realizo, me puede costar la libertad. Nadie quería ser policía municipal, solamente aquellos que tuvieran algún interés personal. Y me parece que ahí es donde yo veo el éxito y por eso me doy cuenta que lo que viene para el Estado de México es bueno, aunque es peligroso, por supuesto. ¿Por qué? Porque necesitamos un fiscal decidido, un fiscal que aparte sepa su personal llevar a cabo todo este trabajo, porque la gran mayoría de estas resoluciones terminarán en juzgados federales. Y entonces el trabajo que ya se hizo para las detenciones tiene que ir muy bien fundamentado. ¿Para qué? Para cuando llegue a una autoridad federal, a un juzgado federal, a un tribunal colegiado, no exista una resolución que vaya en contra de todo lo que se trabajó. Por eso yo hasta este momento veo que ha sido un éxito en ese trabajo en específico, de ir en contra de la corrupción que existe para proteger a grupos criminales. Y efectivamente, ¿no? Hay que analizar una y otra vez lo que ha estado pasando y que es parte ahora de pues las últimas noticias. Por supuesto que valdría la pena hablar de este alcalde de Frontera Comalapa y en Chiapas, quien pues es detenido, José Antonio N., ahora sí lo conocen, un político que se identifica con el Partido Verde Ecologista de México y que pues se termina siendo el alcalde interino de Frontera Comalapa luego de la desaparición del presidente municipal electo Aníbal Roblero Castillo, de quien todavía se desconoce su paradero. Bueno, pues esta situación tuvo
muchísimo eco en la mañanera de ayer. Muchos corresponsales de medios corporativos insistieron mucho en el tema, tal vez intentando vincularlo a lo político, tratando de politizar, con un partido que pues siempre ha sido del contentillo, ¿no? Y de verdad que quien quiera relacionar al verde ecologista específicamente con algún movimiento, tal vez se equivocara. Es un partido verde que en su momento estuvo con el PRI muy de cerca, después estuvo con y ahora está con el movimiento de la Cuarta Transformación y con Morena, pero pues hasta ahí en las intenciones tal vez de vincular a la Cuarta Transformación. ¿Qué opina de esto, maestro José Reveles? Bueno, pues yo no sé por qué allá en Chiapas no le han puesto este apelativo de Operación Enjambre a esta detención, porque justamente encaja en lo que ha sido esa definición, no tanto ataque al narcotráfico, como decía Paco Cruz, porque se restringe más bien a la corrupción, al mal comportamiento, a los movimientos sospechosos de autoridades policíacas o políticas. En este caso, este alcalde de frontera Comalapa tiene abiertas carpetas de investigación pues por desaparición de personas, por homicidios, por corrupción y por extorsión agraviada. José Antonio Villatoro, que es el nombre de este hombre que fue capturado estando en funciones, ¿no? Incluso ha sido mencionado como el que estuvo detrás del secuestro de Aníbal Roblero Castillo en septiembre, ¿no? Este alcalde a quien sustituyó y que no aparece, que fue secuestrado por un grupo armado hace ya meses y no aparece. O sea, parecería que él operó detrás precisamente para quedarse con el puesto, ¿no? Y además no se menciona tanto en estas informaciones, pero se le había mencionado antes, que tiene nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación en estos grupos que han llegado hasta la frontera sur del país, ¿no? De tal manera que, pues parece una fichita Villatoro, o sea, José Antonio Villatoro, que no se había descubierto. Seguramente se hizo una investigación profunda antes de llegar hasta él y llevárselo. Ahora está acéfala la alcaldía y estamos hablando de una zona peligrosísima porque también ahí hay tráfico de migrantes, que es un delito por el cual no se le menciona, pero que muy seguramente sí tiene que ver, pues si están todos esos delitos de extorsión, de secuestro, pues es muy fácil que también pueda estar en el negocio de los migrantes. Entonces, creo que en Chiapas, que pues aparentemente está lejos de nuestras, pues de afectar al centro del país, pues sí afecta muchísimo a toda la República porque es la entrada de drogas, es la entrada de migrantes y más allá de ello, se ha convertido en un sitio en donde operan y se pelean entre sí. El cártel de Sinaloa, una fracción que se atribuye ser cercana al Mayo Zambada en Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. Hay pues una balcanización en el caso de Chiapas que como que no tiene que ver con lo que está ocurriendo en otras partes del país. At Grainger, we're for the ones who pay attention to every little detail, the ones who fuss, tinker, and sweat the small stuff. Because you know the tiniest thing can make the biggest difference when it comes to keeping business moving. We get it. We're the same way, offering access to product experts to help you quickly and easily find what you need. So whatever your industry, you know you're always getting professional-grade products. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
que es paso de todo tipo de tráficos de personas y de mercancías y de sustancias ilícitas. Yo creo que hay que ponerle mucha atención y, e incorporarlo a este otro tipo de operativos que se están haciendo en otros estados del país. Y Chiapas está lejos de México, pero está en el corazón de las preocupaciones de todos los ciudadanos. Y hace rato nos lo mencionaba, maestro, también Paco, en cuanto a autoridades en Guerrero, por ejemplo, tú lo platicabas por ahí, Paco, de cómo es que los has observado, sabes, de políticos que desafortunadamente se han mantenido cercanos a pues, grupos del crimen organizado. Y ese es desafortunadamente, híjole, lo que ha definido hasta cierto punto muchas alcaldías durante décadas en México. ¿Qué opinas de esta detención del alcalde de Frontera Comalapa? Mira, Toño, es que hay muchas regiones del país que, que son, dice bien Pepe, están lejos, pero en realidad no están lejos. Chiapas es otra, como Guerrero, es otra, otra entidad de las que hay que tener en focos amarillos y en focos rojos. No solo operan el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación. Hay documentos y evidencias de que operan, por ejemplo, bandas del crimen organizado como los Huistas de Guatemala, la Mara Salvatrucha salvadoreña. Es la entrada para el país y ya hay delitos de narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de estupefacientes, tráfico de personas, armamento, mercancías ilícitas. Es decir, hay un conjunto de delitos que operan prácticamente en cada frontera de cualquier país, no solo la frontera México-Guatemala, México-Belice, México-Estados Unidos, prácticamente en todas las fronteras que hay en América, operan todos esos delitos, ¿no? Empezando por el contrabando de mercancías y se facilita todo con la corrupción de de las autoridades. No solo está Comalapa, están Comitán, La Trinitaria, Tapachula, Amatenango de la Frontera, Frontera misma. Es decir, es un caldo de cultivo para, para para muchos delitos federales o delitos del crimen organizado también. Sé que la Sedena, porque conozco el documento, lo tiene ya bien identificado. Yo espero que al margen del nombre que le den, verdaderamente hagan organicen una serie de operativos u ordenen para, pues para atacar todo esto. Es parte supongo que debe ser parte del plan de gobierno de la presidenta y parte de los estados que ya tienen a mira el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch. ¿Por qué? Pues porque es parte, más allá de que esté lejos de la Ciudad de México, es parte de este país y son como Guerrero, como Chiapas, perdón, como Guerrero, como Oaxaca y en este caso Chiapas, son parte de una problemática que de pronto dejamos desatendida hasta que llegó el presidente López Obrador, empezó a invertir, porque también hay que hablar de eso. Con el presidente López Obrador se le presta atención a muchas cosas en una región que empieza a crecer, que empieza a mostrar toda su atención, y ahora Omar García Harfuch ejecuta las políticas de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y yo supongo que lo tienen ya bien estudiado, porque pues es la entrada del país y es una, una entidad que como Chihuahua, en la zona de Juárez, Ojinaga, es un resumen de todos los delitos que consumen este país por ser frontera, Toño, por ser frontera, pero hay que prestarle mucha atención porque no solo es Comalapa, Amatenango, la frontera, es otro caso, la Trinitaria, no se diga, pero pues parte de lo que se olvidó por décadas en este país. El presidente López Obrador puso las bases para atender algunas problemáticas, hoy la presidenta pone las bases para atender otras y esperemos que vayan dando resultado, Toño. Mira, parece contradictorio, yo digo, en la prisa están cometiendo errores, pero pues como decían en mi pueblo, despacio porque llevo prisa, es contradictorio, pero así es, Toño, así es este país, y ellos sabían cuando llegaron al gobierno qué país recibían. El presidente López Obrador no engañó a nadie, y nosotros no vivimos engañados. Es una zona difícil,
Chiapas, Oaxaca, Guerrero son zonas muy difíciles porque las olvidaron históricamente las olvidaron y hoy pues hay que prestarles mucha atención. ¿Por qué? No porque la prensa le preste atención, sino porque son zonas que hay que rescatar de este país, Toño. Llegaron, pues vamos, incluso a decir que habían pues conflictos que tenían que ver más bien con con lo étnico, ¿no? No llegaron, es una realidad de esta región y por supuesto que para todo debe de haber caldos de cultivo. ¿Tú qué opinas de esto, César? ¿Qué opinas de la detención de este personaje que pues a lo mejor abre la puerta para otro tipo de situaciones? Perdón, me perdí. ¿De qué personaje, Toño? El alcalde de Frontera Comalapa, José Antonio N. Lo tiene en los últimos días. Es un personaje que estaba como alcalde interino de esa entidad, luego de que secuestraran, como bien mencionaba el maestro José Reveles hace algunos meses, al alcalde. Sí, al alcalde electo, ¿no? El que él, incluso estando ligado con el cártel Jalisco Nueva Generación, llega y toma en suplencia a la presidencia municipal. Mira, me parece que han sido valientes también en cuanto al trabajo que he estado realizando, que va de la mano del trabajo previo de investigación, que es lo que yo señalaba. Algo que siempre nos había faltado en México desde hace muchísimos años era el trabajo de gabinete. El trabajo de campo tiene que ir forzosamente con el trabajo de gabinete. ¿Qué significa? Lo que ve el policía en la calle tiene que estar documentado para que tú, cuando vayas ante una autoridad judicial, le digas: su señoría, nosotros nos pudimos percatar que esta persona estaba realizando actividades ilícitas, mismas que están corroborado con este video, con este audio, con estos datos de prueba con los cuales nosotros le podemos solicitar a usted una orden de aprehensión, una orden de cateo, porque pensamos que en tal lugar o tenemos indicios suficientes. Eso me parece que ha sido lo más relevante que hemos visto en cuanto a la estrategia de seguridad. Y el segundo punto que me parece muy relevante es, no solamente han ido en contra de carteles de la droga y líderes criminales, sino también contra políticos que se encuentran involucrados y protegiendo estos grupos criminales, pero no solo en contra de los carteles, grandes carteles de la droga, sino también contra los grupos criminales regionales, que son los que más terminan afectando al ciudadano en el día a día. El que cobra piso, el que va y roba, mata, viola, asesina, extorsiona. Me parece que esos son los que afectan al ciudadano de a pie y de lo que sucede en el día a día, y que se auspician ellos utilizando las siglas de estos grandes grupos en donde ellos pagan un porcentaje de las ganancias para poder utilizarlo. Para la gente que no lo sepa, ¿no? Porque de repente vemos personas que hacen comentarios y afirmaciones que yo digo, por el amor de Dios, ¿qué les da a ellos el valor para decir las artes de estupidez que están diciendo? Como te lo señalaba, ¿no? El escuchar a un médico anestesiólogo decir, ¿no? O que saca el fentanilo y lo utiliza y dice, miren, es que no tiene mayor problema. Pues por supuesto que el Fenodip, el que se utiliza, ¿no? Normalmente para uso médico, no tiene nada que ver con el fentanilo que se consume para las drogas. Incluso el fentanilo que nosotros conocemos, ¿no? Que se utiliza para las anestesias, no tiene nada que ver con el fentanilo que nosotros vemos que se vende en las calles. Pero es crear narrativas, Toño, Paco, Pepe, y me parece que sí hay muchos grupos de interés, ¿no? De un gobierno extranjero que es más que obvio el escuchar a Donald Trump que sea así de agresivo, porque él ya vio lo que sucedió en Canadá y que quiere venir ahora en contra del gobierno de México. La gran diferencia que hay es que la presidenta de la República tiene un porcentaje de aceptación demasiado alto, incluso el hablar de un 78%, 80% de aceptación, contrastándolo con la diferencia de aquellos negativos que tienen, que es nada más del 15, 16%, te habla que ni siquiera el porcentaje que no lo ve de forma favorable está en contra de ella. Y eso que acabamos de tener elecciones hace cerca de 4 meses, bueno, un poco más de algunos meses, te demuestra que incluso a aquellos que no votaron por ella los ha convencido. Esa es la fortaleza que tenemos ahorita en México, pero hay que tener mucho problema con las narrativas que se están creando, porque entonces es utilizar el ataque desmedido en contra del gobierno. Porque si llegan y te dicen, es que los carteles de la droga son los que gobiernan el país, tú dices, es que no es cierto. Ah, tú estás defendiendo a narcotraficantes. Sí, por supuesto, porque entonces tú, maldito chairo. Y no, me parece que no tiene nada que ver. Nosotros tenemos que ver los hechos. No podemos negar que existen regiones del país en donde el control territorial lo ejercen los grupos criminales
criminales. Eso es completamente cierto, pero no es cierto que la tercera parte de todo el país lo manejan los grupos criminales, como lo han querido hacer creer, ¿no? En su momento. Por eso me parece que han ido en contra de las estructuras municipales para posteriormente ir en contra de las estructuras estatales. Que eso lo conocemos y lo sabemos. ¿Por qué? Porque en el sexenio anterior sabían, y el diagnóstico real era que se tenía que iniciar con los municipios. El problema es que por cuestiones políticas no se podía ir para iniciar con los municipios y se inició con la Guardia Nacional y se tomó la decisión de que se diera la estructura para que la Guardia Nacional tuviera las fortalezas, no solo operativas, sino también jurídicas, para poder realmente ser una policía nacional, que nosotros le denominamos Guardia Nacional, porque incluso ya venía señalado en nuestra Constitución. Cuando nosotros entendemos ese punto, que me parece sumamente importante, y las fortalezas que se le dio a la Guardia Nacional, y vemos cómo se está empezando a trabajar, se entiende que la estrategia de seguridad está retomando lo que en el sexenio pasado no se llevó a cabo, y que es ir contra las estructuras municipales, posteriormente contra las estructuras estatales, y ahora sí lo que te falta de la estructura federal para que tú cierres las brechas. Por eso vemos a un personaje como Omar García Harfuch, que él personalmente se va al estado de Sinaloa para coordinar las mesas de trabajo estatales, que es en donde viene la falla entre el gobierno federal y el gobierno estatal. Y por supuesto vemos también el trabajo, la reacción por parte de los grupos criminales, porque son miles de millones lo que ellos están perdiendo. ¿Por qué? Por este trabajo del gobierno. Y nos hemos enterado incluso de muchos grupos criminales o de muchos grandes jefes criminales que a lo mejor nosotros teníamos conocimiento, pero que la sociedad en general no lo tenían, como por ejemplo el Chapo Isidro. Y hay un sinnúmero de personajes que nosotros considerábamos o creíamos que estaban en una facción del cártel de Sinaloa y en la realidad están operando con la otra facción. Eso creo que ha sido lo importante de lo que está pasando en el país y entendiendo las narrativas de lo que vienen. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no va a terminar invadiendo a México, porque ni siquiera es de su interés hacerlo, pero sí amenazará con hacerlo. ¿Por qué? Porque a ellos lo que les interesa es venir por los recursos naturales del país y seguir teniendo control sobre las decisiones que se toman en el país. Me parece que los compañeros lo dijeron muy claro y concuerdo al 100%. Déjenme aquí regresar nuevamente desde el Zócalo, les ofrezco una disculpa. Mi querido César, mi querido Pepe, mi querido Paco, yo quiero agradecerles que en este 2025 también estén más puestos para esta mesa de seguridad que tanto aprecia la audiencia de Sin Censura, y por ello pido el respaldo de esta audiencia diferente e inteligente para sus esfuerzos y trincheras independientes. Mi querido César, ¿por qué no cerramos con la invitación para que te lean, te apoyen, te sigan? Claro que sí, Vicente, con el placer siempre estar con ustedes, todos los martes aquí. Lo que yo manejo personalmente es mi cuenta de X, anteriormente Twitter, que es @CesarGutiPrim. Las columnas de opinión que escribo los martes en La Silla Rota, los jueves en el blog de información militar y seguridad nacional Campo Marte, y pues obviamente en los espacios libres como El Viento, que como este me dan la oportunidad de dar mi punto de vista. Me mando un abrazo fuerte a Paco y a Pepe, a ti mi querido Vicente, y por supuesto a Toño y a todas las personas que nos están viendo y escuchando. Ya sabes que se te quiere, hermanito, que este 2025 llegue completito, lleno de bendiciones. Mi querido Paco, yo sigo invitando a la audiencia de Sin Censura para que busque tus dos más recientes libros, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, y que te sigan apoyando en redes sociales, Paco. Vicente, pues yo te dejo un abrazote igual a Pepe de Año Nuevo, al licenciado Gutiérrez Priego y igual, ya saben los dos, mis mejores deseos. A Toño, que por ahí sé que nos está oyendo, de veras que es siempre, los martes es como ya una costumbre. En mi casa me dicen, oye, hoy es martes, tienes que estar con el licenciado Gutiérrez Priego y con Pepe Rebeles, así que les dejo un abrazote como siempre y de inicio de año todavía mejor. A ti, Vicente, y nos vemos mañana. Muchas gracias. Yo ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, Vicente. Claro que sí, Paco, te mando un abrazote. Y mi querido Pepe Rebeles, creo que correctamente sigue alejado de las redes sociales, sigue sin abrir sus cuentas en redes sociales, pero yo sigo recomendándole su libro de el gran periodista Pepe Rebeles, Premio Nacional de Periodismo, Necropolítica y Narcogobierno. Querido Pepe, un abrazote y con los mejores deseos en este 2025. Un gran abrazo, Vicente,
y saludos y deseos de que todo sea salud, todo sea éxitos y todo sea bienestar familiar en este 2025. Paco Cruz, César Gutiérrez Priego, Toño también, y bueno, les mando un gran abrazo a todos y los mejores deseos. Gracias, Pepe, Paco, César. Estamos al pendiente, los maestros en esta mesa de seguridad nacional, especializados en crimen organizado también. Los grandes periodistas de México hablan aquí en Sin Censura. Y antes de ir